¿Alguna vez te has preguntado, por qué tu vida parece más difícil que la de los demás? ¿Tiene sentido que sonríes por fuera, pero por dentro llevas una carga invisible que nadie ve? Te comparas, te culpas, y cada día es como una lucha constante por encontrar un motivo para seguir. Hay momentos en los que el alma grita en silencio. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me cuesta tanto ser feliz? ¿Será que nací con mala suerte? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Y lo peor es que, aunque intente avanzar, siempre parece que hay algo que falta. Como si la vida te hubiera entregado un papel injusto desde el principio. Pero hoy quiero contarte una historia. Es una historia diferente. Una historia que puede ser la tuya. Es la historia de un joven que nació con todo en contra. Un muchacho al que el mundo le dio la espalda desde el inicio. Rechazo, soledad, carencia, humillación. Todo parecía decirle que su existencia no valía nada. Pero un día, algo cambió. Una verdad tan simple, que parecía insignificante, lo llevó a descubrir el secreto de la paz y de la verdadera felicidad. Y si hoy estás cansado de luchar, si te sientes vacío, perdido, agotado de sobrevivir entre los restos de la vida, este mensaje es para ti. ¿Qué fue lo que ese joven descubrió? ¿Qué fue lo que transformó una vida marcada por la queja en una vida marcada por la gratitud? ¿Cómo alguien que había perdido toda esperanza encontró un propósito tan grande que jamás había imaginado? ¿Y qué pasaría si lo mismo pudiera suceder contigo? Quédate conmigo hasta el final, porque te aseguro que lo que vas a escuchar no es solo una historia, es un espejo en el que quizás veas tu propia vida reflejada. Y antes de comenzar, lo único que te pido es algo muy sencillo. Haz clic en el botón de suscribirte, porque aquí no solo contamos historias, aquí compartimos mensajes que pueden cambiar tu vida y la de quienes amas. Imagina esto. Un barrio olvidado por todos. Casas construidas con bloques sin pintar, techos de zinc que crujen con la lluvia. Un lugar donde el sol golpea fuerte y el polvo del camino se mezcla con la desesperanza. Allí, en ese rincón del mundo donde pocos quieren mirar, nació Samuel. Desde su primer respiro, la vida le mostró lo dura que sería. Su madre lo crió sola, con lo poco que seguía trabajando largas horas en oficios que nadie más quería. Su padre, ausente desde antes de que él pudiera pronunciar su nombre. Y su infancia fue marcada por dos cosas, carencias y silencio. Samuel aprendió desde niño que no podía pedir mucho. Su ropa era usada, siempre heredada de alguien más. Su comida, lo que quedó después de que todos habían comido. Su vida, lo que sobraba. Mientras otros niños corrían con zapatos nuevos, con mochilas llenas y sonrisas confiadas, él caminaba con sandalias rotas, cargando cuadernos a medio llenar. Y cada día, sin quererlo, sentía que la vida le decía al oído: esto es lo que te tocó. Sobrevive, aguanta, pero no esperes demasiado. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que crece convencido de que nació para recibir lo que sobra? Samuel miraba a los demás y los admiraba en silencio. Veía familias completas compartiendo en los parques, amigos con risas sinceras, jóvenes que soñaban con ser médicos, ingenieros, artistas. Y él, en cambio, se preguntaba: ¿y yo? ¿Para qué nací yo? ¿Será que mi vida es solo aguantar? Cada noche, cuando el silencio cubría su barrio, se recostaba en su cama sencilla y miraba al techo desconchado. Susurraba al viento preguntas que nadie respondía. Dios, ¿me ves? ¿O simplemente me olvidaste? ¿Soy un error de la creación? Su corazón, aún siendo de un niño, comenzó a llenarse de resentimiento. No entendía por qué otros tenían tanto mientras él aprendía a vivir con tan poco. Pasaron los años y Samuel creció, pero la herida de su infancia nunca desapareció. Se convirtió en un joven que sabía resistir, sí, pero que cargaba consigo una tristeza silenciosa. Trabajaba donde podía, hacía lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. El mundo parecía recordarle constantemente que él no encajaba, que siempre sería menos. Y Samuel lo aceptaba, aunque por dentro algo en su alma gritaba: yo quiero más. Quiero ser feliz. Quiero sentir que mi vida vale. ¿Qué pasaría si un día, en medio de su cansancio, Samuel recibió una respuesta que nunca imaginó? Samuel creció con el corazón lleno de preguntas y con el alma cargada de silencios. Cada día salía a la calle con la esperanza de encajar, de sentirse parte de algo. Pero lo que recibía eran miradas de burla, comentarios hirientes y ese rechazo invisible que duele más que cualquier golpe. En la escuela, los otros niños se reían de su ropa vieja, de sus zapatos gastados, de sus cuadernos arrugados. Samuel fingía que no le importaba,
pero en las noches, cuando llegaba a casa, las lágrimas mojaban su almohada. Soñaba con ser aceptado, con que alguien lo mirara y dijera, tú vales, tú también eres importante. Mientras tanto, veía cómo sus compañeros construían sueños. Algunos hablaban de ser doctores, abogados, artistas. Sus ojos brillaban con ilusiones. Samuel, en cambio, evitaba soñar demasiado, porque sentía que cada ilusión terminaba siendo aplastada por la realidad. ¿Por qué yo no puedo?, se preguntaba una y otra vez. ¿Por qué siempre me toca lo peor? ¿Acaso nací para ser invisible? A veces intentaba esforzarse más, estudiar, demostrar que podía. Pero incluso cuando lo hacía bien, parecía que nadie lo notaba. Y lo poco que recibía era una frase fría, como si sus logros nunca fueron suficientes. Con el tiempo, comenzó a callar más de lo que hablaba. Aprendió a sonreír aunque por dentro estuviera roto. Se convirtió en experto en ocultar el dolor. Nadie sabía la batalla que libraba en su interior. En su adolescencia, Samuel empezó a trabajar en lo que fuera, cargando cajas, limpiando pisos, vendiendo en la calle. Lo hacía para ayudar a su madre y para tener lo mínimo que necesitaba. Pero en cada lugar al que iba, el patrón era el mismo. Él era siempre el último, el que recibía menos, el que nunca era suficiente. Había noches en que, cansado de trabajar, se quedaba mirando el cielo estrellado. Y en silencio decía, Dios, si realmente existe, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Qué propósito puede haber en una vida tan llena de vacíos? Samuel quería volar, quería alcanzar algo más alto, pero sentía que siempre tenía un peso amarrado a los pies. Y ese peso no eran solo sus carencias materiales, era la voz interior que le repetía, no vales. No encajas. Nunca serás suficiente. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, aún había una chispa de esperanza que se negaba a morir. Aunque pequeña, esa chispa lo mantenía en pie. Y sería esa chispa la que, años más tarde, lo llevaría a un encuentro inesperado que cambiaría todo su destino. Los años pasaron y Samuel entró en la adultez, pero lo que cargaba en el corazón seguía intacto. Ya no era aquel niño con ropa heredada, pero la herida de sentirse menos lo acompañaba como una sombra. Consiguió trabajos temporales, oficios mal pagados, tareas que otros rechazaban. Se convirtió en experto en sobrevivir, en resistir, en aguantar. Sabía cómo estirar el dinero para que alcanzara, sabía cómo arreglar lo roto para que durara un poco más. Pero lo que no sabía era cómo sanar su alma. La rutina lo consumía. Se levantaba temprano, iba a trabajar, volvía cansado, y al final del día lo único que sentía era un vacío que parecía tragárselo todo. Por fuera parecía un joven fuerte, alguien que no se rindía. Pero por dentro, Samuel estaba cansado de luchar solo por sobrevivir. A veces intentaba buscar amistades, rodearse de gente. Pero, una y otra vez, terminaba sintiéndose rechazado o burlado. No encajaba en ningún lugar. El rechazo era tan constante que comenzó a pensar que su vida era un castigo disfrazado de existencia. Cada noche, antes de dormir, miraba el techo de su habitación y susurraba. Si esta es la vida que me tocó, ¿de qué sirve resistir? Samuel caminaba por las calles como un fantasma, con las alas abiertas, pero sin propósito. No era que no quisiera vivir, es que no encontraba un motivo para hacerlo. Se sentía invisible, como si Dios lo hubiera olvidado, peor aún, como si lo hubiera creado únicamente para sufrir. En el trabajo, era común que los demás lo pasaran por alto. Las humillaciones parecían normales. Un jefe que lo llamaba inútil. Un compañero que se reía de su esfuerzo. Una paga injusta que apenas alcanzaba. Y lo peor era que, poco a poco, Samuel se lo creyó. Empezó a pensar que realmente era menos, que estaba destinado a ser siempre el que recibía las obras. Su cuerpo resistía, pero su alma se desmoronaba en silencio. Había dejado de preguntar en voz alta ¿por qué? Pero por dentro, la duda seguía viva, como una espina clavada en el corazón. Un día cualquiera, después de una jornada agotadora, caminaba por la ciudad con la cabeza gacha. A su alrededor, veía luces, sonrisas, familias, parejas tomadas de la mano, y él, solo, con un cansancio que ya no era físico, sino del alma. Esa noche, sin saberlo, Samuel estaba a punto de llegar a un momento de quietud. Un punto donde la tristeza, el vacío y la soledad lo empujarían a una decisión que cambiaría todo para siempre. Una tarde, Samuel salió del trabajo más agotado que nunca. Había pasado horas enteras bajo el sol cargando cajas, recibiendo gritos y humillaciones por cada error mínimo.
Cuando llegó la hora de cobrar, el patrón le entregó unas pocas monedas, con desprecio, le dijo: «Con eso te alcanza. No esperes más, porque tú no vales más». Esa frase lo atravesó como un cuchillo. Samuel bajó la mirada, guardó el dinero en su bolsillo y salió sin responder. Caminó por las calles de la ciudad mientras el ruido de los carros y las voces de la gente se mezclaban con el silencio en su corazón. Cada paso era más pesado. Cada respiración se sentía como una carga. Y en medio de la multitud, Samuel se sentía completamente solo. Se detuvo frente a un escaparate iluminado donde vio a una familia cenando junta. Risas, abrazos, sonrisas llenaban el lugar. Y entonces, como nunca antes, la pregunta le golpeó con fuerza. ¿Por qué yo no? ¿Qué hice mal para tener una vida así? Se alejó caminando, hasta que sus pies lo llevaron a una calle poco transitada. Allí, con los ojos llenos de lágrimas, Samuel se dejó caer en una banca vieja. Se cubrió el rostro con las manos y susurró: «Ya no puedo más. Dios, si de verdad estás ahí, dime por qué. Dime para qué nací. Porque si solo estoy aquí para sufrir, ya no quiero seguir». El silencio era su única respuesta. Hasta que escuché una voz suave, inesperada. «¿Estás bien, hijo?». Samuel levantó lentamente la mirada. Frente a él estaba una mujer mayor, de rostro cansado pero con ojos llenos de ternura. Era una vendedora ambulante. Llevaba un carrito con frutas, pan duro y botellas de agua. A pesar de sus manos gastadas y su ropa sencilla, había en ella una paz que Samuel nunca había visto. Él no respondió al principio. Solo bajó la cabeza. Pero la mujer insistió con dulzura. «Se nota que llevas mucho peso en el alma. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar?». Samuel, casi sin fuerzas, murmuró: «Estoy cansado, cansado de luchar para nada. Toda mi vida ha sido rechazo, carencias, burlas. Nunca pedí nacer así, pero parece que Dios me olvidó. Mírame, no soy nadie, no tengo nada, no tengo propósito. Solo sobrevivo, y cada día me siento menos humano». La mujer lo escuchó en silencio. No lo interrumpió, no lo juzgó. Cuando Samuel terminó, ella le tomó la mano con suavidad y dijo algo que jamás olvidaría: «Yo también he pasado hambre. Yo también he sentido lo que tú sientes. Y aprendí algo que me sostuvo cuando todo parecía perdido. Cuando no entiendas nada, dale gracias a Dios por todo. No importa si duele, no importa si no ves salida. Agradece, porque la gratitud no cambia lo que vives de un día para otro, pero cambia lo que eres por dentro. Y cuando eso cambia, todo lo demás comienza a transformarse». Samuel la miró con incredulidad. «Gracias, a Dios, por esta vida». La mujer irritante: «Sí, yo sé que parece absurdo, pero inténtalo. Solo inténtalo. Repite cada día: gracias, Dios, por todo. Hazlo en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de las lágrimas y verás que poco a poco algo dentro de ti empieza a cambiar». Samuel bajó la mirada, dudando. Una parte de él quería rechazar esas palabras. Otra parte, la más cansada, pensaba: «No tengo nada que perder». La mujer se despidió con una sonrisa serena y siguió su camino, empujando su carrito. Samuel quedó solo, sentado en aquella banca, con la frase resonando en su mente una y otra vez: «Gracias, Dios, por todo». Esa noche, mientras caminaba a casa con los pies arrastrándose, no sabía que esa frase, tan simple y pequeña, estaba a punto de marcar el inicio de su transformación. Esa noche, Samuel llegó a su habitación más cansada que nunca. Se dejó caer en la cama, con la mente todavía llena de las palabras de aquella mujer desconocida. «Cuando no entiendas nada, dale gracias a Dios por todo». Miró el techo desconchado, cerró los ojos y con voz temblorosa murmuró: «Gracias, Dios, por todo». Lo dijo sin sentirlo. Lo dijo sin creerlo. Lo dijo con la poca fe que le quedaba. Y sin embargo, algo dentro de él, aunque muy pequeño, se estremeció. Al día siguiente, el peso de la vida volvió. El cansancio, el hambre, la injusticia. Nada había cambiado alrededor. Pero esa frase seguía rebotando en su mente. Cada vez que sentía caer, Samuel volvía a susurrar: «Gracias, Dios, por todo». Al principio parecía absurdo. ¿Cómo dar gracias cuando no hay nada que agradecer? ¿Cómo agradecer cuando lo único que tiene son burlas, soledad y carencias? Pero cada vez que lo repetía, su corazón encontraba un respiro. Como una gota de agua fresca en medio del desierto.
Los días pasaron, y aunque sus problemas no desaparecieron, Samuel comenzó a notar algo distinto. El sol que antes le parecía insoportable, ahora lo saludaba como una señal de que había vivido un día más. El pan duro que antes comía con vergüenza, ahora lo masticaba con gratitud. El silencio de su cuarto, que antes sentía como un castigo, ahora lo veía como un refugio para hablar con Dios. No era magia, no era un milagro inmediato. Era algo invisible, algo lento, pero profundo. El dolor seguía ahí, pero ya no tenía el mismo peso. Un día, mientras caminaba por las calles, comenzó a llover. La mayoría corrió a cubrirse, pero Samuel se quedó quieto, sintiendo las gotas en su rostro. Sonrió por primera vez en mucho tiempo y susurró: «Gracias, Dios, por todo». Y en ese momento lo entendió. La gratitud no había cambiado su pobreza, pero sí había comenzado a cambiarlo a él. Ya no era solo un sobreviviente arrastrando cadenas. Ahora era alguien que, a pesar de todo, podía ver un propósito más allá del dolor. Samuel no lo sabía todavía, pero esa pequeña práctica sería el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Samuel seguía enfrentando la misma vida dura, los mismos trabajos pesados, las mismas carencias. Pero algo en él ya no era igual. Cada mañana, en lugar de levantarse con quejas, despertaba y decía en voz baja: «Gracias, Dios, por todo». Cada moneda que llegaba a sus manos, en lugar de quejarse porque era poco, la sostenía con gratitud y decía: «Gracias, Dios, por todo». Cada vez que el cansancio lo doblaba, en lugar de maldecir, cerraba los ojos y repetía lo mismo. Y poco a poco, lo invisible comenzó a hacerse visible. Un día, después de semanas de sequía, llovió con fuerza sobre la ciudad. Samuel levantó el rostro al cielo y sintió como el agua limpiaba no solo su piel, sino también sus pensamientos. Por primera vez en años, sintió que estaba vivo, verdaderamente vivo. En otra ocasión, al terminar una larga jornada, un hombre lo observó con atención y le dijo: «Tú trabajas con algo diferente, con esperanza. Se nota en tu mirada». Samuel se sorprendió. Nunca nadie había usado esa palabra para describirlo. Esperanza. Empezó a notar que donde antes veía solo ruina, ahora veía oportunidades pequeñas. Un niño que lo saludaba en la calle y le regalaba una sonrisa. Un anciano que compartía con él una palabra de ánimo. Una mujer que le ofreció comida sin pedir nada a cambio. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora era un motivo para dar gracias. La gratitud no le había dado lujos. No le había dado riquezas. Pero le había devuelto lo más importante, la paz. Y con esa paz, Samuel comenzó a vivir distinto. Ya no caminaba con la mirada baja. Ahora levantaba la cabeza. Ya no hablaba con voz temblorosa. Ahora sus palabras tenían calma. Ya no se vio como un error. Ahora sabía que tenía valor. Una tarde, mientras ayudaba a un vecino con un trabajo pesado, éste le preguntó: «¿Por qué siempre dices gracias, aunque la vida te golpee tanto?». Samuel respondió: «Porque entendí que la gratitud no cambia lo que pasa afuera, pero cambia lo que sucede aquí adentro. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a verse diferente». Ese fue el inicio de algo nuevo. Samuel no había dejado de ser el mismo joven pobre, rechazado y trabajador. Pero ya no era el mismo de antes. La queja había cedido su lugar a la gratitud. Y con eso, su vida comenzó a tomar un rumbo inesperado. Con el paso del tiempo, Samuel entendió algo que había estado oculto delante de sus ojos. La vida no había cambiado de un día para otro. Él seguía trabajando en oficios sencillos, seguía enfrentando rechazos, seguía caminando por calles donde pocos lo notaban. Pero su corazón ya no era el mismo. Una mañana, mientras ayudaba a recoger la basura de un callejón, escuchó a un niño decir: «Ese hombre es bueno, siempre ayuda. Mamá, quiero ser como él». Aquella frase se quedó grabada en lo más profundo de su alma. Por primera vez comprendió que su valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que aportaba. No era un error. No era una carga. Era parte de un plan más grande, aunque a veces no pudiera verlo. Miró al cielo y dijo en voz alta, con lágrimas corriendo por su rostro: «Gracias, Dios, por todo». Ese día entendió que no necesitaba convertirse en alguien diferente para ser valioso. No tenía que ser rico para impactar. No tenía que tener un apellido importante para ser registrado. No tenía que dejar de ser Samuel para tener un propósito.
Lo que había cambiado era su manera de ver la vida. Dejó de maldecir lo que le había tocado, y aprendió a agradecer incluso lo que no entendía. Dejó de compararse con los demás, y aprendió a caminar a su propio ritmo. Dejó de ver su historia como un castigo, y la abrazó como una misión. Y entonces lo vio con claridad. Toda su vida de dolor lo había preparado para ser compasivo con otros. Cada rechazo lo había enseñado a valorar el abrazo sincero. Cada lágrima lo había convertido en alguien capaz de consolar a los que sufren. Samuel comprendió que su existencia no era una equivocación. Era necesario. Y con ese descubrimiento, algo en su interior se liberó para siempre. Desde ese día, cada amanecer era un regalo. Cada pequeño detalle era motivo de gratitud. Cada persona que cruzaba su camino era una oportunidad para sembrar bondad. Ya no se veía como un hombre olvidado por Dios, sino como alguien sostenido por él en cada paso. Y con el alma llena de paz, volvió a repetir, más fuerte que nunca: gracias, Dios, por todo. La historia de Samuel nos recuerda algo profundo. A veces creemos que la vida es injusta. Nos comparamos, nos quejamos, pensamos que otros lo tienen todo mientras nosotros apenas sobrevivimos. Pero lo que Samuel descubrió es que no siempre podemos cambiar lo que nos toca vivir, lo que heredamos o lo que enfrentamos. Lo que sí podemos cambiar es desde donde vivimos nuestra vida. Él no dejó de ser el mismo joven humilde. No se convirtió en alguien diferente. Lo que fue cambiado su corazón. Y ese cambio lo transformó todo. La gratitud no es resignación. No es conformarse con lo poco. La gratitud es transformación. Es aprender a ver con otros ojos lo que tienes, aunque sea pequeño. Es elegir confiar incluso cuando no entiendes nada. Y cuando eliges agradecer, el peso se hace más ligero. El dolor deja de ser castigo y se convierte en proceso. Y descubres que tu valor nunca estuvo en lo que aparentas, sino en lo que aportas al mundo. Si hoy estás en tu propio desierto, si sientes que lo único que haces es resistir, no te rindas. Quizás no veas todavía el propósito, pero hay uno. Y es más grande de lo que imaginas. Haz la prueba. Cierra los ojos esta misma noche y di con todo tu corazón: gracias, Dios, por todo. Y observa cómo poco a poco algo dentro de ti comienza a volar más alto. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia se movió algo en ti. Y ahora quiero pedirte 3 cosas muy simples. Primero, suscríbete al canal, porque aquí siempre encontrarás historias que transforman. Segundo, déjame un comentario contándome qué parte de esta historia tocó más tu corazón, porque voy a leerlos todos. Y tercero, comparte este video con alguien que lo necesite. Puede que cambie su día, o incluso, su vida entera. Y antes de irte, no te vayas todavía. Mira el video que aparece en tu pantalla ahora mismo, porque si esta historia te habló, ese te va a impactar aún más. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Y que Dios te bendiga.